Persia era invencible, y sus ansias de conquista comenzaban a hacer temblar a una potencia emergente al otro lado del Mediterráneo, las ciudades-estado de Grecia. En el año 480 a.C., el imperio persa estaba en su apogeo, extenso, todopoderoso e inmensamente rico. Habían pasado 10 años desde la derrota de Darío el Grande a manos de los griegos en Maratón. Su hijo, Jerjes, es ahora el monarca absoluto de la dinastía aqueménida del imperio persa. Y quiere venganza. Grecia, que aún está surgiendo como fuerza militar, está formada por una coalición de ciudades-estado muy distintas entre sí, que van desde las democracias hasta las dictaduras. Solo les une un credo común: su odio hacia Persia. Al mismo tiempo, Temístocles estaba urdiendo un plan que llevaría a la descomunal flota persa hacia el angosto golfo de Salamina. Los griegos atacaron por sorpresa. Los buques persas quedaron atrapados en un embotellamiento naval. La estrechez del golfo les impedía cualquier maniobra, mientras los griegos usaban sus pesados trirremes como arietes para hundir a sus enemigos. Fue una victoria decisiva para los griegos. Jerjes regresó a casa derrotado. El rey del imperio persa ya no era invencible. Las antiguas contaban con una acrópolis, la parte más alta de la ciudad, que servía como lugar de defensa ante eventuales ataques y de santuario para los dioses locales. La Acrópolis de Atenas es la más famosa y la disposición actual data de la época de Pericles, en el siglo V a.C. El edificio más importante de la Acrópolis es el Partenón, templo dedicado a Atenea Partenos, virgen en griego, la diosa protectora de la ciudad. Ictino y Calícrates son los arquitectos que diseñaron este edificio, mientras que la decoración corrió a cargo de Fídias. Los atenienses fundaron la Liga de Delos, una alianza de los estados griegos ideada para mantener a los persas en jaque. Su tesoro estaba localizado aquí, en la isla de Delos, donde todavía permanecen las ruinas. Hacia el 450 a.C., esta liga tenía más de 200 estados miembros, pero Atenas era el líder indiscutible. La Liga de Delos se había convertido en el imperio de Atenas, aunque el nombre fuera diferente. La supremacía naval de Atenas también le otorgó poder económico. Se convirtió en una ciudad situada en el centro de una vasta red comercial. Los atenienses ahora estaban buscando un líder que pudiera satisfacer su recién hallado sentido de gloria imperial. Y encontraron a un hombre que parecía ser el perfecto reflejo de este nuevo ideal. Un hombre que cambiaría la imagen de Atenas para siempre. Un hombre llamado Pericles. Pericles conoció a los primeros científicos del mundo, figuras tales como Anaxágoras, el primer hombre que observó que la luz de la luna era la luz solar reflejada. Conocía a Heródoto, el primer historiador del mundo que escribió uno de los primeros documentos sobre la vida griega. Y poetas y autores tales como Esquilo y Eurípides, cuyos trabajos siguen siendo un modelo en la literatura mundial. Pericles estaba muy al tanto de la importancia de su ciudad. Toda nuestra ciudad es educación, ya que nuestros ciudadanos aventajan a todo hombre en versatilidad, recursos y brillantez. Incluso la compañera de Pericles, una mujer llamada Aspasia, era única y distinguida. Pericles se había divorciado de su mujer y fundó un hogar con una mujer extranjera, una mujer cuya ocupación nunca se hubiera imaginado, ya que Aspasia era lo que se denominaba una hetaira, la palabra griega para dama de compañía. Sí, supongo que ella era, en el sentido técnico, era una prostituta, pero ella era algo más que eso. Era una mujer encantadora, con estilo, con intelecto. Realmente era extraordinaria. Tenía una mente extraordinaria.
Esta relación provocó un escándalo en Atenas, no solo por la profesión de Aspasia, sino también porque Pericles la trataba como a una igual, algo inaudito en la Atenas del siglo V. Una de las cosas que creó tal alboroto fue que Pericles la dejara participar en conversaciones que mantenía con algunos de los personajes más importantes. Incluso, algunos sugieren que Aspasia era la persona que escribía los discursos de Pericles. ¿Qué motivos tenía esta sociedad para mantener separados a hombres y mujeres? En el año 449 a.C., Pericles, un hombre de estado ateniense, instauró la definición legal de ciudadanía. Para ser un auténtico ciudadano ateniense, ambos progenitores debían ser naturales de Atenas. Eran muy recelosos al respecto. Pretendían crear una aristocracia puramente ateniense. No permitían matrimonios mixtos, por ejemplo, con gente de Corinto o de Esparta. Intuyo que este es uno de los principales motivos para mantener a las mujeres encerradas por temor a la familia ateniense sería consciente desde su más tierna infancia de que la casarían en cuanto alcanzase la pubertad. Como preparación para ese momento, todas las chicas atenienses debían asistir a una ceremonia religiosa que se oficiaba en Braurón, a 38 kilómetros de Atenas. Niñas de apenas 10 años entraban en el santuario abrazadas a sus juguetes. Y salían para casarse con hombres mucho mayores que ellas. En la cultura griega, más que en ninguna otra, el matrimonio implicaba subyugación absoluta por parte de la mujer. En la misma ceremonia, el novio agarraba a la novia por la muñeca en un gesto que sugería más abducción que seducción. La tradición exigía que la chica mostrara pena al ser tomada. El ritual reconocía incluso que el día de la boda era el más triste de la vida de una mujer. El vínculo matrimonial quedaba sellado cuando la novia entraba en su nuevo hogar. Allí permanecería aislada de la sociedad, al servicio de su única función, producir bebés varones de la más pura raza ateniense. Para los hijos de los ciudadanos atenienses no existían tales restricciones. Los atenienses no esperaban ni amor, ni amistad, ni sexo placentero de sus mujeres. Eso solo podían encontrarlo en compañía de otros hombres. Grecia fue la primera civilización en aceptar abiertamente la homosexualidad. El matrimonio únicamente respondía a un objetivo: tener hijos. Para el amor y la compañía y probablemente el sexo, los hombres recurrían a otros hombres. Los ingredientes que conformaban esta receta sexual existían desde los orígenes de la ciudad-estado de Atenas. Atenas se convirtió en la primera democracia del mundo. De la Asamblea Popular. Todos los ciudadanos de Atenas podían formar parte, al menos casi todo el mundo. La Asamblea estaba restringida a los hombres mayores de 18 años. Los ciudadanos de Atenas se reúnen una vez al mes en un lugar cerca de la Acrópolis para hablar de política.
Una asamblea popular con reuniones regulares. Era la primera vez en la historia. Esto marcó el comienzo de un nuevo sistema, la democracia. El nuevo mantra es el gobierno del pueblo. Pero eso solo incluye a los ciudadanos varones adultos de Atenas. Las opiniones de las mujeres, los niños, los esclavos y los extranjeros son irrelevantes. Están excluidos de todo. La rica nobleza tiene la mayor influencia en la política. Los funcionarios de rango menor van segundos y la tercera clase la componen comerciantes, artesanos y agricultores ricos. La cuarta clase se compone de jornaleros, pero todos ellos pueden contribuir en la asamblea. Y su herencia era impresionante. Su incansable búsqueda de explicaciones conduce a los griegos a descubrir las leyes universales de la naturaleza y a sentar las bases para la ciencia moderna. Ningún otro pueblo había influido tanto en la tecnología moderna, incluso preparó el terreno para el progreso. Gracias a sus investigaciones, no solo podemos estudiar hoy el mundo, sino también el espacio. Su arte contando historias dio lugar a las grandes obras de la literatura mundial e inspiró a la industria del cine. Sus teatros sirvieron de modelo para grandes estadios, los cuales alojan a decenas de miles de personas en grandes actuaciones. La idea de reunir a muchos pueblos en unas competiciones pacíficas todavía se celebra cada 4 años a través de nuestros Juegos Olímpicos modernos. Alrededor de todo el mundo y traspasando todas las fronteras. Pero la influencia de la antigua Grecia más importante hoy en día es la idea de que los ciudadanos gobiernen su estado y lo controlen a través de leyes hechas por el pueblo. Los regentes romanos no estaban impresionados con el modelo ateniense, y los grandes monarcas europeos también lograron oponerse al gobierno del pueblo con éxito. En toda Europa, la población tuvo que luchar con fuerza por sus derechos a lo largo de los siglos. Al final, la democracia vuelve con la Revolución Francesa en 1789, 2000 años después de que los griegos la inventaran. Las mujeres finalmente consiguen el derecho de voto en el siglo XX. Hoy en día, el poder político de las personas es un principio básico en el mundo occidental. En la antigua Grecia, cualquier persona que quisiera ser político también debía ser un buen guerrero. Tener un buen estado físico era obligatorio para los hombres jóvenes. En los centros de enseñanza aprendían un poco de retórica y gramática, pero su disciplina principal era el deporte. Believed that human creativity was the result of divine inspiration from a group of goddesses known as the Muses. While scholars have argued over the years that there are anything between 3 and 13 Muses, the standard number accepted today is 9. Each muse oversees her own specific area of artistic expertise, ranging from song and dance to history and astronomy. It might seem strange to categorize history and astronomy as creative pursuits, but the ancient Greeks saw these disciplines as more than just school subjects. These were the hallmarks of civilization in what, to their eyes, was a pretty barbaric world. An educated, civilized person was expected to be proficient in all aspects of creative thought inspired by the Muses, and the common medium through which these disciplines were taught, studied, and disseminated
was music. You see, it's no coincidence that the word muse is very similar to the word music. It's where the word originates. Poetry, be it a love poem or an epic poem about a dragon-slaying hero, was sung with a musical accompaniment. Dancing and singing, obviously, were accompanied by music. Theatre was always a combination of spoken word and music. Las actuaciones seguían reglas estrictas y cada pieza se representaba solo una vez. No había más de 3 actores en el escenario, todos ellos hombres. Llevaban máscaras para interpretar distintos papeles, viejos, jóvenes e incluso mujeres. Lo que contaba eran los expresivos gestos, una gran voz y una pronunciación exacta. Estaban acompañados por un coro que guiaba la actuación y explicaba su trasfondo. En el teatro de Epidauro cada palabra se podía escuchar hasta la última fila. La estructura es famosa por su excepcional acústica. El teatro, concebido como un purificador del alma y un espejo de los conflictos humanos, ha sobrevivido durante milenios y ha encontrado nuevas formas de expresión. No solo los famosos escenarios del mundo, sino también los cines muestran historias felices o tristes todas las noches. Cuando la imagen en movimiento ganó terreno, las películas se volvieron más populares. Los estudios produjeron éxitos de taquilla y llegaron a millones de espectadores. A lo largo de los siglos, nuevos héroes han ido conquistando la gran pantalla y los escenarios, pero las historias siguen un viejo patrón, el de las comedias y tragedias. Los enemigos ya habían entrado a la fuerza en la ciudad, pero él no había oído ni gritos de horror ni el ruido de las espadas. Estaba al pie de su casa contemplando los dibujos que acababa de hacer en la arena. En ese momento un soldado romano interrumpió su calma pisando uno de sus dibujos. El geómetra, indignado, gritó al soldado armado: «¡No oses tocar mis dibujos!». Estas palabras le costaron la vida a Arquímedes. Un geómetra, un matemático y un científico excepcional. ¿Qué era lo que el gran pensador había dibujado en la arena? ¿Otro nuevo teorema? ¿O quizá el diseño de un nuevo invento? Nunca lo sabremos. Así como no sabremos cómo pudo llegar a calcular la raíz cuadrada de grandes superficies o cómo consiguió reducir a cenizas los barcos enemigos con la simple ayuda de unos espejos. Son episodios de su vida, así como innumerables detalles que nunca han llegado a conocerse. Afortunadamente, muchos de sus trabajos han llegado a nuestros días, trabajos que en la actualidad resultan tan útiles como hace... de la bañera gritando ¡Eureka!, tras haber descubierto las leyes de la flotación, cuando en realidad fue un científico brillante, y uno de sus inventos más famosos es la denominada polea compuesta. Antes de la polea compuesta de Arquímedes, para levantar pesos pesados se dependía de la fuerza muscular pura. Para levantar una tonelada hacían falta 40 hombres. Arquímedes sabía que usando una polea era mucho más fácil levantar un peso pesado. Pero después se dio cuenta de que usando 2 poleas unidas era el doble de fácil. Una palanca aplica un principio similar. Cuanto más larga sea la palanca, menos fuerza se necesita.
De hecho, Arquímedes decía que con una palanca lo bastante larga, un solo hombre podría levantar la Tierra. Desde su invención hace más de 2000 años, la polea compuesta se ha utilizado continuamente. En la antigüedad, la agricultura, la industria y el crecimiento de las villas y ciudades dependían del control del flujo del agua. Era algo crucial. Se hacían grandes esfuerzos para desviar ríos, construir presas y canales y para subir el agua de un nivel a otro. Por eso, cuando Arquímedes inventó una forma de lograr que el agua fluyese hacia arriba, fue algo verdaderamente transformador. El tornillo de Arquímedes era un tubo, con una espiral o tornillo en el centro. Si se gira a mano o aplicando la fuerza del viento, hace subir el agua desde el fondo, a través del tornillo, y la descarga por el otro extremo. Fue un invento revolucionario. Para los antiguos, el agua fluyendo hacia arriba era una maravilla digna de admirar. Parecía ir contra todas las leyes de la naturaleza. Pero no era ningún truco. Este invento sencillo tenía enormes implicaciones. Y gracias a su sencillez, podía aplicarse a muchos usos de achique. Se utilizan para sacar agua de la bodega de un barco. Son cruciales para travesías largas. Cristóbal Colón no habría cruzado el Atlántico si sus naves no hubiesen estado equipadas con bombas de achique. Y hay pruebas incluso de que el tornillo de Arquímedes se usó a bordo del barco más grande de la antigua Grecia, el Siracusa. En el siglo III a.C., el poder de los antiguos griegos estaba siendo desafiado por una potencia nueva, recién llegada al Mediterráneo, Roma. Siracusa, la colonia griega en Sicilia, estaba siendo atacada. Pero Siracusa era el hogar de Arquímedes. La mejor arma de Arquímedes y la más increíble era una propia de la ciencia ficción. Al parecer inventó algún tipo de arma terrorífica usando únicamente la energía de la luz del sol. Este cuadro del Renacimiento muestra el rayo de la muerte en Siracusa como un espejo gigante. Pero hay otra teoría. En Siracusa, en aquella época, había muchísimos espejos más pequeños a mano. Los defensores contaban con escudos de cobre o bronce brillantes y que además eran cóncavos, y Arquímedes podría haberlos usado para reflejar los rayos del sol. Suena bastante fantástico, pero el sol del Mediterráneo es muy potente, de modo que no se saldría de los límites de la realidad. ¿Cuántos escudos de bronce harían falta para quemar un buque romano? Hoy sabemos la respuesta. El punto de ignición de la madera se encuentra por encima de los 375 grados. Harían falta 200 o 300 escudos a la vez para prender fuego a un barco. Con un ejército de más de 20.000 soldados, Siracusa fácilmente habría contado con tan alto número de escudos. Los isleños se plantearon un reto inaudito en esa época: la construcción de la estatua de proporciones superhumanas. Se trata de la estatua más grande jamás construida, una gigantesca celebración de la victoria y un triunfo de ingeniería que ha suscitado la curiosidad de los estudiosos durante siglos. El coloso guardaba la bahía de Rodas. Estuvo en pie durante casi 60 años y era una de las 7 maravillas del mundo. Con sus 35 metros de altura era casi tan alto como la Estatua de la Libertad, que fue construida más de 2000 años más tarde. Las técnicas arqueológicas modernas nos han permitido redescubrir la metodología que utilizaron para construir la estatua de bronce más grande de todos los tiempos. Y con la ayuda de la ingeniería estructural aplicada, podemos hacernos una idea sobre cuál era el aspecto del coloso. Utilizaron para ponerla en pie, la obra maestra de Chares sobrevivió durante casi 60 años, pero en el año 224 a.C., el coloso se topó con una fuerza natural que no fue capaz de resistir. Un terremoto no solo provoca temblores hacia atrás y adelante, sino que también provoca movimientos en forma espiral. Y este tipo de movimiento rompería las conexiones existentes entre las piernas, y dado que los tobillos estaban fijados al suelo, las rodillas se convertirían en el punto más débil, y ahí es donde se rompería todo.
Los habitantes de Rodas consultaron con un oráculo y este les avisó de que la reconstrucción del coloso les traería mala fortuna. La estatua gigante se quedó en ruinas durante 1000 años, hasta que finalmente el bronce se vendió como chatarra. Pero a pesar de este triste destino, esta antigua maravilla del mundo ha sobrevivido como un ideal para todo tipo de escultores. En el Museion se hallaba la biblioteca más famosa de la antigüedad. La Biblioteca de Alejandría se hizo para albergar todo el saber humano. Se cree que en su época de mayor esplendor, la biblioteca contenía más de 700.000 pergaminos. A lo largo del tiempo, los incendios y las guerras entre el cristianismo y el paganismo destruyeron la biblioteca sin dejar rastro. La pérdida del edificio y sobre todo de su colección es de un valor incalculable. Al no disponerse de descripciones, la interpretación que el equipo ha hecho de la Biblioteca de Alejandría se basa en la Biblioteca de Celso. Hipatia de Alejandría fue una matemática, filósofa, astrónoma e inventora griega. Aunque nació en Grecia, migró a Alejandría como tantas otras mentes brillantes de su tiempo. Una vez allí, llegó a ser directora de la escuela neoplatónica de la ciudad. La mayoría de fuentes destacan que fue muy respetada por los alejandrinos, ya fuera como profesora o filósofa. Su muerte marcó el fin de una era de avances científicos en la antigüedad. El matemático Euclides, padre de la geometría, escribió en Alejandría Los Elementos, que sentó las bases de lo que sería el álgebra moderna y la teoría de números. La geometría euclidiana sería uno de los sistemas más influyentes en la evolución de las matemáticas. ¿Cómo se calcula la circunferencia de la Tierra? Con un camello, 2 palos y la sombra proyectada por el Sol. Esto es lo que Eratóstenes de Cirene escribió en su obra principal, Geografía, mientras trabajaba como director de la Gran Biblioteca de Alejandría. Una de las primeras esferas admilares más completas de la antigüedad fue el Meteoroscopion de Alejandría, con sus imponentes 9 anillos, a diferencia de los 3 o 4 de otros astrolabios. Conocido entre los griegos como el zodíaco, el Meteoroscopion se usó para determinar la posición de los cuerpos celestes alrededor de la Tierra. Todo astrónomo de la antigüedad habría querido usar esta herramienta para mejorar su entendimiento de los cuerpos celestes.